Y las siguientes son 3 historias de trabajadores que han sufrido graves accidentes laborales y donde su empleador no ha respondido como establece la ley. Ellos salieron adelante después de un imprevisto que les cambió por completo la vida y la de sus familias. El informe es de Helen González. Se me engancha la cola. Y en la que se me engancha la cola me tira. Cuando salgo, ando en micro o en cualquier otro lado, hasta el día de hoy escondo mi mano porque me da vergüenza que me la vean. Mal me encuentro, sobre todo en la noche, porque las camas están vacías ahora. 3 dramáticos casos, historia de trabajadores afectados por insólitos accidentes laborales y por los que ellos o sus familiares buscan responsables. Vamos a ganador, lo perdemos, lo que sea, pero si perdimos, lo intentamos. Giselle, de 18 años, desde Concón, y su visita a Santiago no es para nada agradable. Hace unos días le contamos su historia. La joven realizaba su práctica profesional como mecánico industrial en esta empresa. Llevaba pocos días, manipulaba esta rectificadora de túneles. El resto parece sacado de una película de terror. En un momento de descuido, el maestro tuvo que hacer, ir a ver otra máquina al lado. La niña baja su cabecita con el pelo que tiene más largo que yo y la máquina le agarró todo el pelo. Me tira y me levanta todo. Y ahí yo solo hago fuerza. Hago mucha fuerza para bajar. Y atino a no meter las manos. Porque si pongo las manos, me iba a agarrar las manos también y la máquina me tiraba nomás. Esta fotografía describe la terrorífica escena. 3 meses del accidente y esta joven aún evidencia serias secuelas físicas y psicológicas. Dice que la empresa nunca le respondió, pese al evidente daño sufrido. Aún no puede trabajar, vive sola con su madre. Un accidente irrumpe fuertemente la vida de una persona y cambia la cotidianidad que tenía esa persona. Cambia la vida completa y genera incertidumbre. Así lo siente Giselle. Su cabello aún no crece, tiene dolores musculares y lo peor es que hasta sueña con el accidente. Esta joven pidió ayuda legal. En minutos les contaremos cómo les fue. Tuvimos los pelos porque estaban ahí botados, algunos sin la cabeza. Mira ahí, mira. Quiso trabajar con un amigo para comprarse una guitarra. Y ahora lo enteramos de todo esto. La imagen era simplemente impactante. 9 personas tendidas en el suelo ante la mirada atónita de los automovilistas. El pasado 9 de enero, Eduvina se despidió de su marido Segundo Muñoz, de su nieto Byron Díaz y su sobrina Fabiola Vallejos. Los 3 trabajaban de temporeros en el Huerto San Pedro. Un furgón los recogió pasada las 5 de la mañana para dirigirse a su trabajo en Angol. Una mala maniobra del vehículo desencadenó la tragedia. No, yo quedé en shock. No, porque yo sentía que andaba gente afuera. Le decían que no me dijera todavía porque yo podía ser que no era cierto. Pero el instinto falló. Los 9 trabajadores murieron, incluidos los 3 familiares de Eduvina. El conductor del furgón se habría quedado dormido, provocando el choque directo con un bus. Porque salieron a trabajar y después no se vio más. ¿Nunca regresaron? No. Hoy los recuerdos la invaden y la soledad. Solo su pequeña nieta la acompaña. Vive con una pensión de 100.000 pesos y dice que la empresa donde su familia trabajaba simplemente desapareció. Con decirle que ni para el velorio vinieron, nadie, no se presentó nadie. La Inspección del Trabajo de la Araucanía multó a la empresa, quien al comienzo ni siquiera había reconocido a los temporeros. Legalmente, esto es un accidente laboral de trayecto. Ya fue multado tanto la empresa contratista como la empresa principal y también quien hizo de enganche a estos trabajadores. Un precedente de una tragedia que para Eduvina enlutó su vida para siempre. Isabel es otra de esas historias escalofriantes. Un accidente laboral, dice, le cambió para siempre su vida. Me da miedo al cuchillo. Fobia. Cuchillo. Y ahora lavando un plato, me corté ahí. Todavía sigo inútil con mi mano. Sí. ¿Te ha costado recuperar la movilidad? Sí.
En febrero de 2012, Isabel Riveros contó detalles de su grave accidente en Televisión Noticias. Denunciaba la nula capacitación entregada para utilizar esta máquina procesadora de alimentos. Tú tienes que trabajar en esta máquina, pero nunca me dieron un curso, nada. Nunca me dijeron cómo tenía que ocuparla, nada. La máquina me atrapó la mano y me cortó mis dedos, mis 4 dedos, pero el meñique se amputó. Dice que tenía que limpiar la máquina encendida con una manguera y en eso su mano se enganchó en los cuchillos. Fue terrible, terrible. Y recuerdo ese día que nunca me voy a olvidar, que el dueño de la empresa pasó, miró y hizo así. Y nada más. Y siguió su camino. Y las demás personas, los otros jefes que estaban encargados, me llevaron una camioneta al San José. Me fueron a tirar al San José. No tenía contrato de trabajo y dice que tampoco le dieron los implementos y charla de seguridad necesaria para su cargo. Su mayor pena es que por necesidad llegó a este trabajo. Ella estudió y trabajó siempre como secretaria. Me da vergüenza salir a buscar trabajo de secretaria. Yo soy secretaria. Estoy trabajando haciendo aseo. Pero quiero volver a trabajar en lo que a mí me gusta, que es lo que estudié. Pero me da vergüenza y digo que no me van a recibir así. Pero no se quedó de brazos cruzados. Ante la inoperancia de la empresa decidió demandarlos y la Inspección del Trabajo les cursó una multa. Ella llegó a un avenimiento por una cifra que aún se arrepiente, ya que hasta se la pagaron en cuotas. Ojalá que no le haya vuelto a pasar lo mismo, porque yo no fui la primera. Un colombiano también pasó por lo mismo y lo amenazaron de que no los demandara porque si no lo iban a deportar. Giselle también quiere demandar a la empresa donde tuvo el accidente y para eso concretó un primer encuentro en Santiago con un abogado laboral. Fue difícil. Hola. Bien, gracias. ¿Qué? Asiento. No te hacen charla de inducción, ya no te enseñan las características de la prevención de riesgo de la empresa. No conocen ningún prevencionista de riesgo, no te entregan ningún documento, ni ningún reglamento, procedimientos, ni protocolos. De 6 meses a 1 año podría demorar el crecimiento de su cabello. Paralelamente seguirá siendo analizada por especialistas debido a los traumas que pudo generar el accidente. Me parece una situación desde el punto de vista humano y profesional grave e injusta. Desde el punto de vista jurídico están dados todos los presupuestos y todos son los antecedentes para iniciar un proceso judicial y hacer justicia y sea Giselle reparada en todos los daños y los perjuicios directos e indirectos. Lamentablemente hechos que últimamente son más cotidianos de lo que uno piensa. El año pasado llegamos cerca de los 5.000 accidentes notificados que nosotros estamos fiscalizando. Eso son malas noticias para el mundo laboral, pero nosotros a partir de nuestra fiscalización hemos tratado de intervenir lo que más podemos en lugares de trabajo para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso el llamado es a denunciar si la empresa no cumple con los requerimientos básicos para proteger los derechos del trabajador. Isabel y Giselle están dando la batalla. Eduvina lo intenta. Dice por qué las fuerzas poco la acompañan. Una familia está viviendo un difícil momento luego de la desaparición de su hijo, a quien lamentablemente encontraron sin vida, y ahora llevan 1 semana esperando que les entreguen su cuerpo desde el servicio médico legal. Me quedo contigo. Ricardo Vargas y Fuentes, más conocido como Ricky, desapareció el pasado 8 de febrero en Coronel cuando se dirigía a su trabajo.